Buenas tardes, esto es una clase de lengua 2 distancia de literatura esta vez. Hemos pasado de sintaxis en las clases anteriores a literatura. Este es el tema 4, vamos más o menos por la mitad. Y en esta sesión voy a hablar del romanticismo, que es el periodo que nos incumbe ahora. A modo de introducción dice que nos fijemos en esta imagen. Aquí arriba tenía puesta la explicación, ¿no? Es un cuadro francés de Jean-Henri Darles, ¿no? Que muestra un barco que naufraga en un mar tempestuoso. Es un cuadro que pertenece ya a este periodo, al romanticismo, aunque esta pintura es algo temprana, porque está todavía en el siglo XVIII, como veis aquí, 1756, muy pronto, pero ya se va asumiendo esta estética de una naturaleza salvaje, poderosa, ¿no? Que puede con la voluntad humana, que puede destrozar un barco, que se lleva vidas, ¿no? Que la naturaleza va a tener un protagonismo esencial en esta época. Y en todas las artes, en pintura y en literatura sobre todo. Pero aquí veis, bueno, pues una serie de cosas que, aparte de un cielo oscuro y un viento tremendo, ¿no? Vemos rocas peligrosas, las olas enormes en el mar y también otro referente es esta especie de ruina extraña con algo que parece imaginario. Esta construcción no tiene mucho sentido. Aquí en este promontorio, una especie de ábside aquí roto de algo, ¿no? Y una casa aquí sola, no sé, es algo totalmente imaginario. Tenemos aquí una serie de características para mirar esta imagen con estas referencias. Aquí nos dicen aprender a mirar, bueno, no lo pone aquí, pero lo ponía en el libro del que saqué esto, que no está mal decirlo, que es de Vicens Vives, que es una editorial que está bastante bien. Y este libro de cuarto de eso, pues me venía bien para tomar estas imágenes, ¿no? Bueno, entonces nos comentan aquí el subjetivismo, que el romanticismo exalta los sentimientos personales del artista. No va a ser algo objetivo que quiera retratar las cosas tal cual son, sino como al artista le parecen, ¿vale? Por eso el subjetivismo. La importancia del paisaje, que ya hemos comentado brevemente. El paisaje es un símbolo del atormentado espíritu romántico. Quieren destacar con el paisaje los sentimientos del artista o del protagonista del texto que estemos leyendo, ¿vale? El paisaje va a ser un reflejo del interior, un espejo de lo que está pasándole al personaje, ¿no? El mar suele ser un símbolo de la incertidumbre de la vida. Y ya os señalo yo también que suele ser lo más de las pasiones amorosas, de los sentimientos que nos arrastran y nos pueden ahogar, ¿no? Como la pasión amorosa. Esta fuerza arrolladora, ¿no? Que tiene el mar, pues va a ser muy ilustrativa de lo que es el amor cuando uno no puede controlarlo, cuando alguien sufre por amor, ¿no? Pues eso va a ser este mar tempestuoso. La noche también, como marco del misterio. La noche va a ser otro tópico en los paisajes románticos, ¿eh? Es además por llevar la contraria al movimiento anterior, como dice aquí. La luz, la claridad y el orden eran básicos en el neoclasicismo, pero ahora, por pasar al extremo contrario, pues se pasa a la oscuridad, a la noche, a la luna, ¿no? La luna llena que también va a estar, bueno, no llena, ¿no? Pero la luna va a ser otro símbolo constante en primer lugar porque sale de noche, ¿no? Y luego porque su luz es más misteriosa, más fantasmagórica, es un reflejo de luz, que no es luz realmente de un astro, sino que es el astro de la luz falsa, ¿no? Como se suele decir, la luna, ¿vale? Entonces van a entrar dentro de la estética romántica, esto de la noche y la luna y todo.
El irracionalismo y la desmesura es otro rasgo muy común en el romanticismo, que es el arte de lo extraño, de lo desmesurado, ¿no? De lo que excede, digamos, el control de la razón, ¿vale? Por eso el irracionalismo y la desmesura van unidos, van un poco de la mano, porque exceden, digamos, el control, nuestro control de las cosas, el uso de la razón para tomar una decisión, para comprender algo, ¿no? Vamos a entrar en el terreno de lo incomprensible, de lo misterioso. Y ahí, claro, de todo esto, pues con las pasiones, ¿no? Como ya sabéis que el romanticismo es un movimiento de apasionamiento, ¿no? De lo apasionado, entonces la fuerza de la naturaleza, como fuerza de las pasiones, puede llegar a dominar y destruir al ser humano, ¿vale? Y claro, y luego en relación con todo esto, pues está la libertad creadora. El hecho de pintar la noche, el mar embravecido, ¿no? Son escenarios que hasta entonces no se pintaban apenas o nada y ahora se van a pintar. Y al escribir igual, ¿no? Se va a escribir sobre temas y de una cierta manera que va a ser original. No solamente en el contenido, sino también en la forma. Ya veremos que se va a escribir con un nuevo estilo que va a ser distinto del anterior. Bueno, entonces esto era una especie de introducción, porque nos tenemos que centrar en literatura, que es lo que nos intuye, nos atañe ahora, ¿vale? Lo que nos incumbe. Tengo que ir un poco deprisa porque a vosotros os preocupa el examen. Entonces tengo que quizá ir enfocando todo hacia el examen, porque de todo esto se puede hablar muchísimo y a mí me encantaría. Sin embargo, sé que estáis aquí por el título del examen y no puedo extenderme. Bien, pues entonces, ¿qué características del romanticismo podemos mencionar si nos la preguntan en un examen? No creo que os pregunte todas porque he puesto bastantes. Esto está redactado en gran medida por mí, esto que vais a ver delante, ¿no? En esta página. No es de un solo libro ni de dos, sino que está un poco mezclado de varios libros y de aportaciones mías, ¿vale? Entonces, si yo os pregunto características del romanticismo, aquí hay mucho. Mejor que pues os hagáis un resumen, un esquema, o bien pues digáis lo que podáis, ¿vale? Yo siempre recomiendo que para un examen es como hacer una maleta para un equipaje, no podéis llevaros todo lo que queráis, tenéis que quitar algo, ¿vale? Entonces mirad qué podéis quitar, qué podéis cargar con ello, qué podéis memorizar o qué podéis aprender, porque no podéis aprender todo, ¿vale? Bueno, entonces, en primer lugar, individualismo, idealismo y subjetivismo, que los he unido en el mismo punto, porque tienen todos estos tres elementos relación entre sí, unos con otros. El artista tenderá a proyectar sobre la realidad su propio yo, ¿no? Es todo, va a quererlo ver desde su punto de vista, desde él mismo, ¿vale? Y por tanto la idealizará, porque cuando vemos todo en relación con nosotros mismos, buenas tardes, cuando vemos algo en relación con nosotros, lo estamos deformando, lo estamos viendo bajo nuestro sesgo, bajo nuestro... bajo lo que nos afecta, eso que estemos viendo, considerando o interpretando, que va a ser siempre bajo nuestra identidad, no en lo que sería para todo el mundo o en general o lo normal, ¿no? Por eso se idealiza, ¿vale? O sea, idealizamos porque lo estamos viendo desde nuestro propio yo. Y claro, cuando lo expresamos también lo expresamos desde nuestro punto de vista, ¿no? El subjetivismo, ¿vale? El resultado es el desencanto y la frustración. Suele ser así, porque cuando alguien lo ve todo desde su punto de vista individual y en cómo le afecta y en qué siente a través de eso, pues lo normal es que esas aspiraciones que tenga sobre eso van a quedar frustradas.
¿vale? No sé si esto se entiende, lo iremos viendo. Pero que idealizar implica fracasar, porque las cosas idealizadas no son como son en realidad, ¿de acuerdo? O sea, no podemos idealizar el amor, no podemos idealizar a nuestra amada o nuestro amado, ¿vale? Porque ese concepto que tenemos de ella o de él no es exactamente como es en realidad, ¿de acuerdo? Bueno, exaltación de los sentimientos, amor, pasión, arrebatador e irreflexivo, ¿vale? Entonces vamos a hablar de este sentimiento, de un amor que podemos decir apasionado o amor-pasión, con un guión, ¿vale? Porque no es un amor de disfrute, no siempre, o no mucho, ¿vale? No es un amor de estos de disfrutar la vida, ¿vale? Aquí no cabe el carpe diem, no cabe el disfrute amoroso ligero y libre, ¿vale? Es un amor que duele, que destruye, que se nos va de las manos, ¿vale? Amor, pasión, arrebatador e irreflexivo. Suele ir unido a la rebeldía contra la sociedad, de manera que produzca tensiones y desgracias que suelen culminar en la infelicidad o la muerte, como en el caso de don Juan Tenorio, cuando lo veamos. Este amor es eso, suele ser un amor rebelde porque está prohibido, porque a lo mejor no es correspondido, porque es un amor que va a hacer tambalearse las estructuras de la sociedad, porque puede ser una monja, puede ser una casada, puede ser alguien a quien sus padres no le permiten casarse con esta persona, ¿de acuerdo? O sea que es un amor que está unido a la rebeldía. Sin duda el amor es un tema fundamental. Ansia de libertad en política, moral y arte, ¿no? Ya hemos visto que también en amor, porque es un amor que va a querer salirse de las normas. Pero esta libertad también se va a dar en política, moral y arte, ¿vale? Rebeldía contra la patria, contra la sociedad, incluso contra Dios. Rebelión frente a las normas establecidas. Esta libertad. Ruptura con las normas del movimiento anterior, el neoclasicismo, que ya lo hemos dicho con el paisaje, ¿no? Con la noche, que tiene que ser de noche en vez de día, y vamos a ver muchos rasgos que se oponen al neoclasicismo. Mezclan géneros literarios, por ejemplo, que esto era algo que estaba prohibido en el movimiento neoclásico, lo que era narrativa era narrativa, lo que era lírica, ¿no? La poesía pues tenía que ser lírica o lo que fuese, ¿no? Y el teatro pues era lo más rígido, ¿vale? Que el teatro tenía 3 unidades que eran las de acción, unidad y tiempo, y estas unidades pues tenían que ser de eso, que toda acción en un día, que entonces todo eso pues se va a romper, ¿vale? Van a romper con las normas del neoclasicismo. También vamos a tener versos de distintas medidas, ¿vale? Polimetría, vamos a tener versos que no van a ser todos iguales, verso libre, verso sin rima, ¿no? Que esto sí que era novedoso, con rima sonante que no se usaba tampoco en el neoclasicismo. La rima sonante pues es la rima fácil que remite a la tradición, ¿vale? Ahora veremos por qué. Deseo de evasión o escapismo. El arte romántico y el artista, o el protagonista de los relatos, ¿no? Huye de la realidad y escapa hacia otros mundos creados por la imaginación, fruto del desencanto de su propio tiempo. Como es un inadaptado, como tiene todo idealizado, ¿no? Con el individualismo, ¿no? Y el idealismo, el poeta o el artista romántico o los personajes que crea este artista romántico van a querer escapar a otros mundos. Entonces se va a ambientar la acción en otros lugares, en otros tiempos, ¿vale? Por eso, porque la actualidad, lo contemporáneo, es algo que desencanta, es algo frustrante, es algo que no satisface las necesidades del romántico. Entonces, ¿qué tipos de evasión tenemos? Pues evasión en el espacio, hacia lugares exóticos, alejados, ¿no? Que puede ser Oriente, puede ser pues otros lugares de Europa, ¿vale?
por lo general tampoco se van a sitios de más pintorescos, no se van a China, no se van, pero sí que puede haber pues una mención de Estambul, bueno, de lugares así de Europa. Evasión en el tiempo. Huyen de la actualidad, ¿no? Entonces, ¿a dónde van? Al pasado, pero sobre todo al de la Edad Media, ¿vale? Va a ser el lugar de tiempo, ¿no? El tiempo, el favorito de los románticos, porque era algo que no estaba demasiado explotado. La antigüedad clásica ya se había exprimido en el movimiento anterior, el neoclasicismo. Ya estaban hartos de Grecia y Roma, de Grecia y Roma, que era el modelo de ciudadano, de comportamiento, de implicación del ciudadano con el Estado, el orden, la claridad, lo que tiene un buen gusto, lo equilibrado, ¿no? Todo eso era la antigüedad clásica de Grecia y Roma. ¿A dónde van a ir? Pues a la Edad Media, porque eran siglos más oscuros, menos explotados, menos explorados, ¿vale? La Edad Media era la época que no estaba demasiado manoseada de tanto hablar de ella, y sobre todo por eso, por ser algo misteriosa, porque no se sabía tanto de la Edad Media. Y luego en el misterio, dice aquí, evasión en el misterio, se refiere a atracción hacia lo sobrenatural, lo que escapa de la lógica, como los milagros, las apariciones, las visiones de ultratumba, lo diabólico, ¿no? Van a tener sugestiones, van a tener sensaciones a veces que, bueno, pues puede que nos dejen duda de si lo que ha pasado es porque es algo sobrenatural, ¿no? De un muerto que se mueve, o una voz que le habla a alguien, o un espejismo así de algo, pero otras veces no va a haber la más mínima duda y van a aparecer fantasmas, van a moverse estatuas, ¿no? Va a ocurrir algo milagroso, portentoso, ¿no? Digamos, que no es realista para nada, ¿no? Esto sería algo fantasioso, ¿vale? Yo diría aquí evasión en la fantasía, mejor, a ver si lo cambio. Importancia del paisaje, ya lo hemos dicho, pero vamos a leerlo. La naturaleza será siempre simbólica de los sentimientos y emociones. Se va a poner un entorno, un decorado que va a ser, digamos, compatible con el estado de ánimo o las emociones que se estén dando. Será un espacio natural tormentoso, oscuro, escarpado, cargado de misterio. ¿Vale? Normalmente estos no suelen poner una primavera llena de sol y flores, ¿no? No. Les gusta lo tormentoso, oscuro, escarpado, cargado de misterio. Será muy importante es el mar. El mar que, como os tengo dicho aquí, simboliza la pasión amorosa que nos puede ahogar. Una pasión amorosa excesiva, ¿no? La noche y la luna, que van unidas, ¿no? Lo misterioso, la introspección. La noche es el momento de reflexionar, de pensar, de no tener muy claro lo que uno piensa, ¿no? De andarse con dudas, la noche. Y la luna, pues eso misterioso que da esa pálida luz que produce sombras también misteriosas por la noche, ¿no? Las ruinas, ¿vale? Las ruinas van a simbolizar la nostalgia del pasado. El desamparo también, ¿vale? El desamparo como, pues eso, que uno se siente como esas ruinas, ¿no? Que están olvidadas, que están apartadas, que nadie se ocupa de ellas, ¿no? Los románticos hacen que la naturaleza o el decorado se fusione con su estado de ánimo y que se muestre melancólica, tétrica, misteriosa, oscura, etc. Bueno, y esto es muy importante, valoración de lo popular y nacionalismo. Va a haber un gran interés por las tradiciones, el folclore, ¿no? E historias del lugar en el que vivían. Esto de Volksgeist, que está escrito para que lo pronunciemos así más o menos, pero es con V, ¿vale? Esta F es que como en alemán la V
suena como una F, ¿no? Como el coche Volkswagen, ¿no? Pues puse directamente una F, ¿vale? Pero debería poner la V, que seguro que lo entendéis. ¿Qué significa el espíritu del pueblo? ¿Vale? Esto de Volksgeist, ¿vale? Lo vamos a buscar, si queréis, en un buscador para que veáis. Volksgeist. Falta la S. ¿Vale? Que esto, claro, puede ir también con mayúscula, claro, que los sustantivos en alemán van con mayúscula, ¿vale? Pues eso es el espíritu nacional, el espíritu del pueblo, ¿vale? En este de Geist, pues eso que es como Ghost en inglés, ¿verdad? En alemán se parece un poquito al inglés. Y es este sentimiento, ¿no? Que se supone que tiene que tener que tiene el pueblo cuando busca sus raíces, su identidad. Es el momento en que se va a buscar eso, la identidad, las raíces, lo que uno, lo que a la comunidad hace de individual frente a otras comunidades, ¿vale? Hemos dicho antes que se busca el individualismo, pues este individualismo va a ser también, digamos, en una comunidad particular que se quiere sentir diferente del resto y va a incentivar, digamos, su identidad, ¿no? En este momento es cuando en España aparecen los nacionalismos, el nacionalismo catalán, gallego, vasco, porque pues llega de esta manera el movimiento romántico a España y en nuestro caso, bueno, pues fomenta, digamos, esta diferencia para recuperar las tradiciones, recuperar la identidad, que enriquece en cierta medida, pero a la vez, pues eso produce brechas de separación, digamos, dentro del seno del Estado, ¿vale? Que hasta hoy perduran, ¿no? Como todos sabemos. En otros lugares de Europa, pues en Alemania y en Italia, pues el nacionalismo sirvió para aglutinar toda una serie de pequeños estados en uno que tenían todo eso en común, ¿no? Como pues eso, Alemania se unifica, la unificación de Alemania se da en 1871, si no recuerdo mal, ¿no? Que es el momento en que Otto von Bismarck desde Prusia pues se dedica a unificar Alemania, ¿no? Con guerras, ¿vale? A sangre y fuego, que decía él. Luego también en Italia, pues lo mismo, Garibaldi, ¿no? Las camisas rojas, todo eso que sabéis, pues se forman ejércitos y se une, digamos, toda Italia en un solo país, ¿vale? En este momento. Y esto, claro, era fomentado por esto del nacionalismo. El individualismo del yo frente a los demás da lugar al individualismo de la región frente al resto del país y del mundo, ¿vale? El romanticismo se va a dividir en romanticismo liberal y conservador. El romanticismo tradicional o conservador está caracterizado por la nostalgia por los antiguos valores tradicionales. Es el romanticismo que mira con idealismo hacia el pasado y ve el pasado de manera idealizada, ¿vale? Entonces va a defender algo que no tenía ya actualidad, como la monarquía absoluta, el absolutismo, ¿no? Aunque en España tuvimos a Fernando VII hasta 1833. Religión, pues eso, una visión también, o sea, este romanticismo conservador ensalza la religión, el sentimiento religioso, la devoción, ¿no? Los ideales caballerescos incluso, pues eso de honor, de valentía, de fidelidad a una dama, de sacrificio, de justicia, una justicia impartida desde un punto de vista totalmente subjetivo, ¿no? ¿Vale? Representantes, pues José Zorrilla, se dice que está en este grupo, Enrique Gil y Carrasco, sobre todo, que no lo conocéis, pero es el autor de una novela, que ya veremos a continuación, más adelante, que es muy típica del romanticismo español. Y relativamente yo pongo aquí también que Becker, Gustavo Adolfo Becker, salvo en materia de amores, ¿no? De amor o amores, que sí que es un rebelde, en lo demás va a ser conservador.
cuando habla de la religión, de los ideales caballerescos, ¿no? No se atreve a hablar de la monarquía absoluta, pero en lo demás sí que se muestra conservador. Y por otro lado hay un romanticismo liberal o revolucionario, que exalta la rebelión no solo frente al mundo en que viven, sino frente al antiguo que defienden los conservadores. O sea, es una visión revolucionaria en la que atacan, por así decir, también al pasado idealizado antiguo de los conservadores, ¿no? Entonces van a ser republicanos, no monárquicos, anticlericales, no religiosos, van a tener ideales progresistas, ¿vale? En este grupo hay que destacar solamente uno, que es José de Espronceda. Habría más, pero este es el más importante y así tenéis solo uno que aprender. Bueno, y esto es muy importante, ya vamos a hablar de poesía romántica. Tenemos el año 1833, que este lo tenéis que aprender, porque es el momento en que empieza el romanticismo en España, que es lo que estamos estudiando. Fernando VII era el rey que se fue durante la invasión napoleónica, ¿no? Entró Napoleón, tuvimos la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814, terrible, con unos estragos devastadores, y vuelve Fernando VII una vez que han quedado vencidos los franceses y Napoleón, y reimplanta el absolutismo. ¿Qué había pasado mientras tanto? ¿O qué pasa en ese momento? Bueno, pues que había unos cuantos o bastantes intelectuales que tenían ideas progresistas, liberales, ¿vale? Que querían la Constitución, que quería que la monarquía no fuese absoluta. Entonces Fernando VII va a perseguirlos, ¿no? Y va a haber 3 años que tiene que jurar la Constitución porque hay un pronunciamiento, el de Riego, ¿no? Que hace que el rey jure la Constitución, pero conspira y reúne, hace venir de Francia un ejército que se llama los 100.000 hijos de San Luis, ¿vale? Que vienen por parte de los aliados absolutistas de Europa, ¿no? De Austria, de Francia, de lo que sea, pues hacen reinstaurar el absolutismo en España, ¿vale? Total, que Fernando VII acaba muriendo tranquilamente en 1833 con el absolutismo de España, hasta con la Inquisición y todo, ¿no? Que tenían un atraso político tremendo. Entonces, cuando muere Fernando VII, los exiliados, los que habían huido a otros países, sobre todo a Inglaterra, porque si no los mataban en España, ¿no? Los exiliados que se habían ido vuelven y es en este momento cuando se considera que empieza el romanticismo en España. Porque con estos que se habían ido fuera, precisamente por haberse ido fuera, conocían de primera mano el estilo romántico, el arte romántico. Lo habían visto en Inglaterra, lo habían visto en otros sitios. Este arte pues tenía todos esos rasgos que hemos dicho y fue una moda que se expandió tremendamente bien en España, ¿no? Entonces, poetas como José Espronceda y otro escritor que era el Duque de Rivas, que este quizá lo tenía que haber puesto también en romanticismo liberal o revolucionario. El Duque de Rivas y José Espronceda vuelven a España con una manera nueva de entender la poesía lírica en la que la libertad, el subjetivismo y la intimidad se imponen sobre la poesía neoclásica anterior, ¿vale? Va a ser una poesía mejor, que va a, o por lo menos que va a ser muy bien acogida por el público y va a vivir un desarrollo. Este desarrollo también se va a dar en la poesía narrativa, ¿vale? No solo la poesía lírica, sino también la poesía narrativa, que es poesía que narra, ¿no? que expone una sucesión de hechos
y es como una narración pero en verso, ¿no? Y aquí pues vamos a tener una historia en verso que es El estudiante de Salamanca, que escribió Espronceda y que ahora os contaré. ¿Cuáles son las principales características de la poesía romántica? Bueno, pues va a presentar los siguientes rasgos o características. Subjetivismo. La poesía romántica gira en torno al yo del poeta, sus ilusiones y decepciones, su amor apasionado, su desesperación o su rebeldía, que van a ser temas recurrentes, ¿vale? Esto no es nada nuevo respecto a lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? La poesía, que es el género de las emociones, el género que mejor expresa emociones, va a ser perfecto para los propósitos del romanticismo, ¿vale? Va a ser un cauce, la poesía romántica, muy apto para expresar esta nueva moda, ¿vale? Que va a ser esto de hablar de las ilusiones, de las decepciones, del amor apasionado, ¿vale? Polimetría. Pues en estas obras se van a mezclar verso y prosa, versos largos y cortos como expresión de su libertad creativa, ¿vale? La polimetría, poli significa varios y metro pues es la medida, ¿no? De varias medidas. Los versos de estas poesías van a ser muchas veces de distintas medidas, no solo de una, no son todos los versos iguales. Lenguaje apasionado, ¿vale? En la poesía romántica son frecuentes las interrogaciones y las exclamaciones con las que el poeta expresa sus exaltados sentimientos. También el vocabulario muestra sus inquietudes y su angustia personal, por eso son frecuentes sustantivos como lamento, vacío, horror, muerte, desesperación, ¿no? Todo este campo semántico del dolor existencial, del sufrimiento por alguna emoción, que va a ser amorosa, casi siempre, ¿vale? Entonces, este lenguaje va a ser apasionado con eso, con interrogaciones, exclamaciones y un vocabulario de este tipo. Bueno, y ya llegamos a José de Espronceda, que es el primer poeta romántico que vamos a conocer. José de Espronceda vivió poco, 1808-1842, y representa al poeta romántico por excelencia, exaltado, rebelde y apasionado. Sus canciones tienen protagonistas marginales. Hay canciones que es un género que él cultiva, que hace poemas no muy largos, que tienen una especie de ritmo y unos versos cortos que parece que vale para poder cantar, ¿no? Que son, pues lo llama canciones, no son fáciles de cantar porque no está la música pensada, ¿no? Pero que son poemas que suenan bien, ¿vale? Que se pueden leer en voz alta, que, bueno, pues son canciones. Y estas canciones son muy famosas en él porque tienen protagonistas que van a ser marginales. Le gusta a Espronceda hablar de personajes que no tienen un sitio de respeto en la sociedad. Por eso va a hablar del pirata, ¿no? Que es la más famosa, la canción del pirata, que luego veremos. El mendigo, ¿vale? Va a tener una canción de un mendigo. El reo de muerte, también, de alguien que van a matar, que está esperando para que lo maten. El verdugo también, incluso, que el que mata en un acto público, pues tampoco es una persona bien aceptada por la gente, ¿no? Bueno, pues canciones, ¿vale? Es como la canción del pirata. Si os pregunto Espronceda, me tenéis que poner ejemplos con nombres, ¿vale? Y no olvidar el título de algunas de sus obras. En su extenso poema El estudiante de Salamanca, Espronceda muestra escenarios nocturnos marginales, misteriosos y sepulcrales, en los que se desarrolla una terrorífica historia de desamor y muerte, ¿vale? Entonces, este poema es un poema narrativo, que os he dicho antes, no es un poema lírico, es un poema extenso y es que es una narración porque cuenta una historia, ¿no? Va hablando de un personaje
que se va a parecer a don Juan Tenorio en su comportamiento, ¿no? Porque va a ser un seductor, pero que está en verso, ¿vale? Toda esta narración está escrita en verso. Luego otro largo poema que tiene es El Diablo Mundo, que es un poema en el que destaca una parte autobiográfica en cuanto a el episodio amoroso que vivió el propio Espronceda con una mujer, ¿no? A la que perdió de algún modo y claro, va a sufrir mucho. Entonces va a aprovechar a escribir un poema personal en este largo poema reflexivo que es El Diablo Mundo, ¿vale? Y ya empiezo a leer estos fragmentos que estaba mencionando por aquí. Fijaos cómo habla aquí en el canto a Teresa, en este pequeño fragmento del Diablo Mundo, ¿no? Oh Teresa, oh dolor, lágrimas mías, ah, ¿dónde estáis que no corréis a mares? ¿Por qué? ¿Por qué como en mejores días no consoláis vosotras mis pesares? Oh, los que no sabéis las agonías de un corazón, que penas a millares, ay, desgarraron y que ya no llora, piedad tened de mi tormento ahora. Oh Teresa, oh dolor, lágrimas mías, ah, ¿dónde estáis que no corréis a mares? ¿Por qué? ¿Por qué como en mejores días no consoláis vosotras mis pesares? Oh los que no sabéis las agonías de un corazón, que penas a millares, ay, desgarraron y que ya no llora, piedad tened de mi tormento ahora. Este poema, ¿vale? Pues, bueno, pues tiene métrica, tiene rima, ¿vale? Tiene una serie de cosas que ya iremos viendo, pero sí que nos podemos fijar ya en el vocabulario que hemos dicho antes, que aparece aquí dolor, lágrimas, ¿no? Pesares, agonías, ¿vale? Podemos encontrar toda una serie de campos semánticos del dolor por una pérdida amorosa, ¿de acuerdo? Bueno, y antes hemos ido mencionando a don Juan Tenorio, que era un personaje que estaba recuperado en España del siglo de oro, que había sido 200 años antes, ¿no? Estamos en 1833 o lo que sea, pues el siglo XVII pues es 2 siglos antes que el XIX. Entonces les va a gustar por esto de recuperar un personaje del pasado, pero que además este personaje les viene como anillo al dedo, les viene muy bien porque es un rebelde, es alguien que disfruta del amor, que, bueno, que está mal visto por la sociedad, entonces eso es justo lo que les interesa a los románticos, ¿vale? Y fijaos cómo dicen estos versos de la obra que se va a escribir basada y renovada respecto a la anterior de Tirso de Molina. O sea, Tirso de Molina fue el autor del Siglo de Oro de España que escribió El burlador de Sevilla o El convidado de piedra, que es el nombre que tenía la obra que hablaba de Don Juan. Don Juan pues es el personaje, junto con el Quijote, el personaje literario más famoso del mundo, ¿no? De toda la literatura mundial, mucho más que Hamlet y que todo, tenemos que hablar de Don Juan, ¿vale? Don Juan es el seductor que conocen en todas partes del mundo, ¿vale? Y luego estaría Don Quijote, ¿no? De la Mancha, que también es un personaje muy famoso, pero que Don Juan pues es quizá el más conocido. Bueno, pues dice Don Juan: por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo ocasión ni lugar, por mi audacia respetado, ni en distinguirme he parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. ¿No? Pues veis eso, que cómo se burla de todo, cómo transgrede todas las normas, ¿no?
Dice que estuvo en tanto en lo más humilde como en lo más alto. Yo a las cabañas bajé y yo a los palacios subí, ¿no? Pues eso, hay momentos en los que seduce a mujeres humildes y otras veces a mujeres ricas, ¿no? Por eso las cabañas y los palacios. A los claustros también a la iglesia, ¿no? También entró para seducir monjas, para robar algo, para lo que sea, ¿no? Ni reconocí sagrado, ¿no? Pues eso, que no le asustaba el tema de las iglesias ni nada. Y a quien se le oponía pues lo mataba y nunca tuvo ni la más mínima duda de que pudieran matarlo a él. Siempre salía victorioso, ¿no? De este don Juan Tenorio, de José Zorrilla, ¿vale? Que va a ser el que vamos a hablar en este momento. Y luego Espronceda, con el estudiante de Salamanca, se basa en el propio don Juan también. Aquí veis que dice: segundo don Juan Tenorio, alma fiera e insolente, y religioso y valiente, altanero y reñidor, siempre de insulto en los ojos, en los labios la ironía, nada teme y todo fía de la espada y su valor. Corazón gastado, mofa de la mujer que corteja, y hoy, despreciándola, deja la que ayer se le rindió. Ni el porvenir temió nunca, ni recuerda en lo pasado la mujer que ha abandonado, ni el dinero que perdió. Es que no le importa nada de lo material ni de lo sentimental de otros, ¿no? Va pues arrasando por donde quiere, ¿vale? Y nada, ya por terminar de hablar de Espronceda, pues aquí tenemos una brevísima biografía, que nace en Almendralejo, ¿no? En Extremadura. De joven crea la sociedad secreta Los Numantinos, una sociedad secreta que era en este momento algo que estaba de moda también, para combatir el absolutismo de Fernando VII, ¿vale? O sea que esta sociedad pues la crea el propio Espronceda, por lo que sufre prisión, le pillan y lo meten en prisión. Huye a Lisboa para unirse a los liberales exiliados, y es ahí cuando se enamora de Teresa Mancha y la sigue a Inglaterra. O sea que es allí pues eso, donde se va a enamorar de Teresa. Rapta a Teresa, que se había casado, ¿vale? Entonces la rapta y vuelven a Madrid, donde ella le abandona dejándole con una niña de 2 años. O sea que es que Teresa, pues eso, que aunque estaba casada, bueno, pues tiene una niña, pero luego ella lo deja, ¿no? Rompe la relación, él ya no la va a secuestrar, ni la va a obligar más, ni nada, pero vamos, a obligarla. En ningún momento yo creo que la obligó, porque ella, aunque la rapta, luego se va, no vuelve a Inglaterra, ¿no? Y llega a ser diplomático en Holanda y diputado en Almería. O sea que era un personaje muy inteligente, ¿vale? Y muere en Madrid. No sé de qué muere, debe ser de tuberculosis o algo así, porque murió muy pronto. No sé, lo tendría que buscar. Su vida y su obra representan el romanticismo liberal más exaltado. Cultiva los principales géneros románticos: el poema épico, ¿no? Que también tiene un poema épico, el Pelayo, la novela histórica, Sancho Saldaña, ¿vale? Teatro histórico, Blanca de Borbón, ¿no? Todo pues eso, muy basado en el pasado. Algunos poemas breves tienen como protagonistas personajes marginales. La canción del pirata y el reo de muerte, que ya hemos dicho. Pero su producción más destacada son El estudiante de Salamanca y El diablo mundo, que son poemas largos, muy bien hechos, pero largos, ¿vale? Que no son poemas que se lean en 5 minutos, ¿vale? Y nada, en otra clase, o a lo mejor os pongo un enlace para que veáis la clase que ya está grabada, del año pasado, veremos La canción del pirata, que es su poema más famoso, ¿vale? Que ya conocéis algunos, pero aquí lo veremos y podemos comentarlo y hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, con este poema aquí a la vista, paramos aquí la clase y ya paro y nos vemos en la siguiente clase.